visto casos de profetas que se van uno, dos, tres, a todo el mundo le tiene una profecía, a todo el mundo le tiene No, algo para decirle y es que ahí ya se está utilizando la adivinación. No, créame que Dios no anda diciéndole a Raimundo y todo el mundo lo que él quiere hacer con ellos. O sea, hay no. algo que usted tiene que buscarlo es en la intimidad. Dios le bendiga a mis hermanos, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Renovación de Mente. Es un espacio en donde estamos hablando de cualquier tema y todo bajo la luz de la palabra y esto con el fin de poder guiar al pueblo del Señor Jesucristo más por convicción y menos por tradición. Quien les habla, Laura Ramírez. Pastor Adalberto Ramírez de la Congregación Vida y Paz. Y Eduardo Ruiz, medios audiovisuales. Hoy estaremos hablando acerca de un tema que quizás es de mucha controversia para muchos de ustedes y quizás para nosotros también. Y pues hemos decidido que el día de hoy en este capítulo vamos a hablar acerca de brujería en la iglesia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay brujería dentro de la iglesia? Sí, Sí, considero que sí. sí, yo también. Tendríamos que definir primero la palabra brujería y sabemos que la brujería es un intento de manipulación y de controlar a las personas. Y esto pues mediante algunas actividades o espíritus que se utilizan, todo aparte al Espíritu Santo de Dios. Es mi Laura. definición. La brujería, pues en el contexto es así como lo dijo el pastor, se utilizan espíritus de manera, o espíritus o energías en el aire, en el ambiente, en la naturaleza, en dioses también. Y esto se ha involucrado dentro de las congregaciones. También habla sobre la manipulación, así que todo espíritu manipulador se le conoce como brujería. ¿Acaso ustedes no han visto dentro de alguna congregación, alguna historia, algún video que publican un pastor o X líder manipulando al pueblo? Claro, nosotros tenemos de una forma jocosa ver como brujería a la tradicional imagen de una De una bruja, una ancianita Con hechicera, su con sí, una caldero, con su hechicera o escoba. un estilo Merlín con un sombrero cónico con estrellas o la dibujadas barba larguísima. y con una varita mágica o con la tradicional bolita de De cristal. cristal, Y sí. pensamos que únicamente teniendo esos elementos es donde vemos que hay brujería, pero hay unas formas, y hay unos movimientos, y hay unas acciones que parecen inofensivas y están tan sutilmente metidas dentro de la congregación que son brujería y que no nos hemos dado cuenta. Somos un pueblo, y digo somos porque hablo en general de la humanidad, una raza de personas que está siempre cautiva por lo místico, por lo mágico, por lo maravilloso. Eso a Sí, la gente le le fascina. encanta, le fascina esa situación, porque si nos vamos a los orígenes, todo el tiempo la humanidad ha sido inclinada por lo mágico, por lo místico, por lo maravilloso, por las situaciones que de alguna Y manera le Por traen. lo sobrenatural. Exacto, exactamente. lo Y esto es sobrenatural. algo que está en contra de lo que Dios quiere, ¿no? Porque Claro, inclusive Dios Dios lo mismo, condena. exactamente, lo condena. Él dice que no debe haber brujería y que, bueno, anteriormente esto se pagaba con un precio muy alto y era la misma. Entonces, para esta temporada, eso ya se volvió tan natural que a nadie le interesa. Sí, por lo menos en la calle, la gente va mucho a brujería y eso. Y pues, se les hace normal también eso hoy en día para amarrar a ciertas A alguien, personas. sí. Pero si nos venimos a lo que es, porque este tema es iglesia y vamos a definir qué es iglesia, porque existen dos clases de iglesia. Está la iglesia buena y la iglesia mala. Lo dice la misma palabra. Hay una iglesia que quiere honrar, servir al Señor, pero hay una iglesia que es falsa. Hay una iglesia que se está involucrando dentro de lo que es la iglesia buena y es justamente donde la palabra del Señor habla del trigo y la cizaña y que es necesario que estas dos crezcan a la par para que sea el mismo Señor el que las separe. Él es el que va a tomar juicio de eso, pero nosotros como iglesia de Dios deberíamos tener discernimiento de espíritu para empezar a notar, distinguir en qué clase de iglesia estamos nosotros, si estamos en la verdadera o estamos en la falsa, y si nuestra creencia o en donde estamos está más apegada a las cosas de Cristo o está apegada a las cosas del mundo que está trayendo esta práctica que es la brujería, la hechicería,
El ocultismo. el ocultismo, La santería. la santería. Inclusive, qué pena te interrumpa, Laura, en Deuteronomio 18, de 9 al 12, Dios le dio una advertencia al pueblo de Israel, donde le dijo que no se contaminaran con los pueblos que estaban alrededor, porque estas personas practicaban la brujería, Ujú. hechicería o consultaban magos, adivinos, Exactamente. entre otras cosas, porque se lo dijo. Igualmente, digamos, creo que se lo dijo porque él no quería que su pueblo pereciera, ¿cierto? Que se contaminara con lo que estaba alrededor de ellos. Ujú. Igualmente pasa con nosotros. Nosotros yo creo que ya, creería yo, deberíamos todos tener ya el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Claro, nos damos cuenta que en términos generales la Biblia condena bien categóricamente y fuerte la práctica de la brujería dentro de la congregación. La Biblia prohíbe rotundamente el uso de la brujería en el pueblo del Señor, y la Biblia también condena la práctica de la magia y todas las formas que se practica y lo que se hace, porque todo esto nos lleva sencillamente a tener una ofensa delante de Dios. Es que Así, nosotros creemos quizás de que cuando nos dicen Apocalipsis que ni los brujos, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ninguna de esas cosas va a entrar en el reino de los cielos, pensamos que solamente se lo está diciendo al mundo, Ajá. pero también nos lo está diciendo a nosotros dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo. Nos está Claro. diciendo, ojo, si ustedes siguen practicando todas estas cosas, pues ustedes no van a entrar a mi reino. Ujú. es que tendemos mucho a utilizar la escritura para señalar a la gente Allá del afuera. mundo. Pero si hay Ujú. algo de verdad importantísimo que tenemos que darnos, es que toda la escritura es inspirada por Dios, como lo dice la carta a Timoteo, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, dice la escritura, al fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para Para toda toda buena buena obra obra. de justicia. Ujú. Cuando dice el pueblo de Dios, el hombre de Dios, quiere decir que toda la escritura está inspirada para corregir las malas prácticas de convivencia, de vida, de prácticas que las personas que se dicen ser cristianas tienen viciadas y se practican dentro de la congregación. Ujú. Cuando el Señor le habló, y lo que Eduardo tocó el tema en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, estaba hablándole precisamente al pueblo elegido, al pueblo de Israel que había escogido. Y Dios les dice allí en Deuteronomio, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, 1, adivinación, 2, agorero, 3, sortílogo, 4, hechicero, 5, encantador, 6, adivino, 7, mago, ni quien consulte a los muertos, dice ahí la escritura. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así que nos damos cuenta que desde el momento que el Señor saca al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto y la va a llevar a una nueva tierra donde fluye leche y miel, le dice, cuidado con contaminarse a esta gente que está practicando esas cosas allá, porque por eso es que los voy a echar de ahí de delante de ustedes, y ustedes van a tomar esta tierra en posesión, pero ustedes no me van a practicar y no van a hacer precisamente esto que ellos sí están haciendo. En pocas palabras, la brujería maneja diferentes prácticas. Claro, Dentro de esas prácticas está la adivinación, sí, está la magia, sí, está consultar muertos, sí, está los talismanes, así es. está la gorería, Las supersticiones, que supersticiones. son, digamos, no puedo ver un gato negro en mi ventana porque, ay, ya, Ajá. están haciendo brujería. O Exactamente. no puedo caminar debajo de las escaleras porque uy, me va a quedar pequeño. O comienzo a imaginar un sinfín de cosas. Inclusive yo de pequeño escuchaba que uno no podía abrir un paraguas dentro de la casa las casas. porque era malo. Inclusive ni siquiera barrer en las noches. O se barrerle podría. los pies a una Hablemos persona. de los diferentes tipos de agüeros, ¿sí? La gente de los agüeros dice, que la gente no me tiene. barra los pies porque no me caso. Yo les digo, no, bárrame todo lo que quieras. Ole. Claro, No, claro. mentira.
y muchas personas dentro de la congregación, yo hoy día las escucho en lo mismo. No pasen por debajo de esa escalera porque es mala suerte. Ujú. Se rompió el espejo. ¿Cuántos años de mala suerte? Dicen Inclusive- ellos. Se me regó la sal. Se le regó la sal. Inclusive hay uno que dicen que uno no puede tener un espejo al frente de la cama, porque los espíritus están ahí y uno puede, como quien dice, el espíritu no se puede teletransportar y un espíritu inmundo se le puede ir a uno. Bueno, eso no es brujería como tal, pero en No, eso... pero es una superstición. No. Sí, hay supersticiones, No, unas yo ahí cosas. sí tengo que debatirle eso porque a mí me ha pasado y yo, la verdad, tengo mucho cuidado con los espejos, el reflejo, esos sí son portales. Sí, O sea, pero esos sí son digamos que portales. muchas personas lo utilizan es como superstición de que no, prohibido que lo tenga ahí, ¿sí me hago Ah, entender? ok, ya te entiendo. A eso, son supersticiones que la gente Seguimos las vence, se con... crea. Mire, yo no creo en agüeros porque eso es de mala suerte. Sí. No, eso lo condena el Señor. Tenemos que dejar a un lado lo del tema de los agüeros. Por ejemplo, entró una mosquita, llegó una araña, tantas Sí, cosas. los significados que tienen los Hay animales. diferentes tipos de agüeros que la Mm. gente tiene. Y dice la escritura que los agüeros No está entrarán, no advirtiendo heredarán el reino de los contra cielos. esto, la hechicería, los sortílegos. Los sortílegos, ¿qué es sortílego? Las personas de las suertes. Y nos damos cuenta que en la palabra del Señor habla precisamente de ocasiones donde se echaron suertes. Tenemos que definir todo esto, lo que se practica. Por ejemplo, Hay suerte, no sé, Jonás. o rifas que Dios admite y otras que no, Mm, ¿ok? hay O una permite, situación. o cómo es la situación. Démonos cuenta de algo. Por ejemplo, una primera ocasión donde se habla de suertes es cuando Jonás fue enviado a Nínive para ir a hablar la palabra del Señor que se le había dado, que él tomó el camino contrario, en desobediencia se fue para otra parte. En ese momento se sube a un barco donde hay tripulación de diferentes culturas y obviamente del paganismo, y donde al estar allí estas personas comenzaron a ver las tempestades y lo que estaba sucediendo y dicen, esto no es normal, esto es consecuencia de algo. Y mire que la gente tiene sabiduría, de alguna manera está la sabiduría humana, está la sabiduría celestial, la espiritual. Y se dieron cuenta de que algo estaba pasando y dijeron, echemos suertes y a ver quién es el culpable. Y resulta que echaron suertes y dice la escritura que cayó todo sobre Jonás. Ahora, viene la situación. ¿Ellos echaron suertes porque eran pueblo cristiano? No. Ellos no eran pueblo creyente, ellos no eran seguidores del Dios altísimo y poderoso al cual Jonás creía. Pero sí en su cultura, en lo místico, en las situaciones, démonos cuenta que sí, para las culturas antiguas, si no llovía, era señal de que los espíritus estaban enojados y entonces hacían sacrificios de alguna Sí. manera para alegrarlos Sí. y para que les vinieran las lluvias para lluvia. las cosechas. Si venían muchas tempestades, si venían inundaciones, si venían, o sea, toda catástrofe que hay sobre la tierra, ellos la relacionan con enojar espíritus. Hoy día nosotros hacemos lo mismo, y digo nosotros hablando en términos general de la humanidad, porque si cae un tsunami, ¿qué decimos? Si hay una guerra, ¿qué decimos? Dios está enojado. Dios está enojado, Dios está enojado, Dios Sí. está castigando, la ira de Dios se desató, Ujú. y a todo le seguimos dando lo místico, mágico, maravilloso. Ujú. Y ahí está que Jonás fue una persona señalada y la encontraron como culpable ante la situación que estaba pasando. Pero ¿cómo lo encontraron? ¿Quién lo delató? El mismo Dios. ¿Quién lo delató? ¿Quién delató? Acuérdense que también la palabra del Señor habla de un acusador. Ah, bueno, Satanás También hay un acusador que está ahí y no Pero- podemos decir... Pero también Pero el tendríamos trabajo, que analizar. el trabajo, ¿quién lo Exacto. necesitaba? El trabajo, pues obviamente... ¿O quién lo ¿O quién encomendó lo a hacer encomendaba? hacer Sí, el lo trabajo? encomendaba. Dios ha permitido situaciones porque, mire, aún Dios utiliza Porque nuestra si propia fuera por Satanás, lo desobediencia. deja ahí montado. Dios utiliza nuestra propia termine de llegar a donde desobediencia para utilizar la desobediencia nuestra para enviarnos de nuevo al regreso a su tarea, a lo que tenemos que hacer. Entonces nos damos cuenta que ahí habla de suertes, ahí habla de suertes. Más adelante también vemos en el nombramiento de una situación Los mismos de discípulos. uno de los discípulos, también se habla de echar suertes. Entonces la gente dice, sí ve que echar suertes no es malo, pero aquí la escritura está hablando de sortílegos. Y tenemos que ver de qué manera era que se hacía esto, cómo era la relación de las palabras que muchas veces se han traducido de una forma que para nosotros las relacionamos con otras y pierden completamente El contexto. el contexto del que debería ser.
pero nos damos cuenta de que la iglesia ha tenido agüeros, Ha metido, ha involucrado tenido prácticas de la prácticas de brujería. adivinación. ¿Acaso no hay adivinación dentro de la iglesia actualmente? Claro que Claro. sí. Hoy en Mire, día se han Se levantado maneja muchos falsos mucho, profetas. mucho falso profeta, manipulación, digamos, también se maneja mucho la dominación, la sí, intimidación. Ujú. sí, Digamos, en un cierto tiempo yo estaba asistiendo a una congregación y pues, bueno, ya, yo creo que ya yo dijo, no, ya hasta acá llega usted. Pero entonces los pastores que estaban en ese entonces decían, si usted se va, usted pierde la cobertura de nosotros. Ah, Y usted tiene que volver a donde estamos nosotros porque nosotros somos sus padres espirituales. Usted pertenece a esta a esta iglesia, ¿sí? brujos Al hablándote. nombre de la iglesia. Manipuladores. Exactamente. Entonces, a veces nosotros, por el temor, por falta de conocimiento, decimos, no, si yo me voy, me va a comenzar a ir mal, me va a ir mal en el trabajo, en mi vida, entre un sinfín de cosas. Sí. Es donde entra que, digamos, pasa desapercibida esa manipulación. Ujú. y nos damos cuenta de que la brujería es una forma de manipulación y se utilizan elementos, se hacen prácticas de diversas formas que más adelante los vamos a estar hablando para ello, para controlar a las personas y que si usted se mueve de los parámetros que yo le estoy trazando, entonces usted entró en desobediencia, usted entró a ser una persona en maldición, se atreven a soltar, a desatar maldiciones sobre las personas cuando la escritura nos dice que nosotros no maldigáis a nadie, sino Bendecir bendecid. Incluso nos ordena el Señor bendecid, incluso a a los nuestros enemigos. enemigos. Sí. Y cómo es que hay personas dentro de la congregación que se dicen ser siervos de Dios, que se dicen ser profetas del Altísimo y vienen a maldecir al pueblo de Dios. Entonces esas personas vendrían siendo los principales brujos, De sin alguna Claro. manera, tener Bueno, su sombrerito de alguna de manera, del Merlín. brujo. de alguna manera se está practicando una forma de brujería. Es que hay diversas formas de Claro, brujería y entonces esta tenemos que brujería, verlas. digámoslo así, opera, ¿sí? En cierta manera desde la carne. Sí, Claro. desde la Toda carne. persona que no esté llena del Espíritu Santo de Dios está susceptible a que un espíritu domine su ser. Porque si no lo domina Cristo, entonces, ¿quién lo domina? Hay otra cosa que lo domina y dentro de las congregaciones se maneja eso. Un orgullo, una vanidad. Miremos nada más lo que se estaba diciendo ahorita de que cierta manipulación hace que tengamos temor de salirnos de ciertas congregaciones en donde vemos que la doctrina está mal y lo primero que hacen es desatar una maldición o decirle que a usted le va a caer todo el peso de Dios porque usted se fue. Y entonces a lo primero que usted le dicen cuando se va es divisores. Ustedes son una división. El mismo Señor Jesucristo permitió con ciertos discípulos como Pablo, si no estoy mal, y otro discípulo, ¿cuál fue? El de Bernabé o Bernabé, Juan Marcos. que tuvieran cierta disolución entre ellos, Sí, pero esto era para poder el Señor, uno, expandir el pueblo. Primero glorificarse. Y Pablo ni siquiera se enojó, déjalo que se Sí, vaya. claro. Ahora hoy en día la manipulación es tan fuerte que pastores, lo hago así, porque si estuvieran llenos del Espíritu Santo, uno, reconocerían el error. Sí. Muchas de las personas antes de que se vayan de las congregaciones se sientan con sus pastores y les dicen, yo no estoy de acuerdo con esto, esto y esto y esto. Si la persona fuera humilde y estuviera lleno del Espíritu Santo, diría, ¿sabes qué? He cometido un error, venga, trabajemos en la unanimidad y fortalezcamos el ministerio y fortalezcamos la iglesia de Cristo a cumplir lo que es la doctrina de Cristo y no a cumplir lo que es mi doctrina, porque cada ser humano está creando su propia doctrina. O sea, nosotros como, digamos, familia pastoral, no tenemos que formar una doctrina aparte de la que es de la de Cristo. ¿Y por qué está faltando el pueblo de Cristo ante todas estas cosas? O está fallando, perdón, porque le está faltando el conocimiento. sabiduría, que La nosotros- búsqueda. Lo que nosotros tratamos de hacer y se lo decimos al pueblo, eso es muy claro, y por eso hacemos también podcast, es que ellos abran el entendimiento y en algún momento, y se lo decimos así, si en algún momento ustedes nos ven que estamos fallando, que estamos cambiando la palabra del Señor para formar nuestra doctrina, ustedes tienen todo el conocimiento para decirnos y exhortarnos por medio del Espíritu Santo y decirnos, esa práctica no es así. Claro,
la Biblia misma ordena y habla en Hechos capítulo 17 de los hermanos de De Berea, Berea. que eran personas que estudiaban la palabra del Señor, y cuando aún el apóstol Pablo, que para nosotros es uno de los apóstoles más trascendentales en la historia del cristianismo, Ujú. predicaba algo, dice que ellos buscaban en las escrituras y lo que Pablo les estaba enseñando era verdad. Y si era cierto, dice, eran solícitos para hacerlo, o sea, se ponían en la tarea de hacerlo de una vez porque estaba en la escritura. Pero si veían de pronto que no algo, pues ellos no lo iban a hacer. Ahora, Exactamente. Eduardo dijo algo bonito hace un momento, y no bonito, sino importantísimo. Y es que dice que hay personas, y se llaman apóstoles, y la escritura advierte sobre eso, aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, Ujú. dice la escritura, actualmente hay personas que se dicen ser apóstoles y amenazan a la iglesia y le dicen, usted no se puede salir de mi cobertura, yo le estoy dando mi cobertura, y si usted se va de mi cobertura le va a ir mal, y yo le doy la unción X, la unción Y, la unción Z, y nosotros nos damos cuenta que la Biblia enfatiza, lo recalca, que la verdadera protección y la verdadera sabiduría del pueblo de Dios se encuentra en Dios y en su palabra, Así en es. nadie más, no en la magia, no en el ocultismo, no en ninguna de esas manipulaciones que se están haciendo. Exactamente, y nosotros de qué tenemos que tener temor, porque tenemos que manipular a alguien. Si se fue, deja que sea el Señor el que decida lo si corrija. se fue por rebeldía o si se fue porque no, el Señor lo dejó que se fuera porque tal vez en la congregación se estaba haciendo algo mal. O sea, Exactamente. en nosotros tampoco está el juicio del por qué se fue. No, si Dios quiere expandir su iglesia, pues lo hará de X o Y manera. A ellos también los va a tratar de cierta manera. Si ellos lo están haciendo mal, en algún momento se va a cerrar esa congregación. Claro, El mismo Señor va a permitir que se cierre la congregación. Es que lo que pasa es que, digamos, el pastor decía así, apóstoles, pastores, cualquier persona utiliza el Dios me dijo que usted no se me puede ir, porque si se me va, consecuencia va a tener. Y con lo que dice Laura es verdad, digamos, yo porque yo sí he venido de varias, tampoco quiere decir que Que se ando acaba. diciendo cualquier trayendo iglesia. división a las iglesias. Pero en la mayoría de las iglesias que yo he salido mayormente es por eso, porque veo que Están en algo está grupos. como errado, que entonces uno trata de hablarlo y termina como el malo. Sí. Eduardo, hay que ver algo, y es que cada persona tiene un proceso a seguir. Todo hombre, toda mujer tiene un proceso, y hay en ocasiones que nosotros no queremos aprender los procesos de Dios bajo la enseñanza que el pastor que tenemos de turno nos las da. Y hay en ocasiones que Dios permite que nosotros seamos llevados a otras congregaciones, a otras ciudades, a otros pueblos, a que ese proceso que no quisimos aprender en una parte la vamos a ir a aprender en otra, pero ya no bajo palabras suaves, sino bajo estilo de vida, bajo transformación, bajo Con una vivencia convicción. real, Ujú. porque usted tiene que pasar, y como es el lema de nuestro podcast, que sea menos tradición, sí, Menos tradición, tradición, más y más convicción. convicción. Y hay personas que no están ni convencidas de lo que van a hacer a la congregación, van porque Exactamente. dice Por ir, dice un digamos, dicho vulgar, caminan para adelante porque ven caminar a los demás, hermano. Sí. exactamente. Y antes de seguir, también tengo un perdón, en Hechos 13, de 6 al 12. No sé si lo han escuchado, lo han leído, Sí. de más o menos de qué se trata, quiénes eran los personajes. Sí, Estaba un señor llamado B. Bar Jesús. Bar Bar Jesús, Jesús. sí, Y cuando se traduce, Bar Jesús significa Elimas, sí, ¿cierto? Elimas. Ujú. Y era un mago. Y Sí. estaba ¿con quién estaba él? Esa es la historia donde estaba el apóstol Pablo y El apóstol y la Pablo. niña que lo siguió. Ok, sí, Entonces, ahí vemos que estaba un mago, sí, digamos un hechicero. Se le dice mago, pero eso es un hechicero igualmente. Practicaba todo eso. No es solamente que, digamos, hechicero se enfoca solamente en eso. Manejaba todo. Y él estaba obstruyendo el paso para que la otra persona pudiera conocer de Dios. ¿Cierto? Hay personas dentro de la congregación, aquí voy con esto, que hay personas dentro de la congregación que son piedra de tropiezo para que la otra persona crezca, utilizando la manipulación. ¿Crees que Que la otra persona crezca, digamos, yo quiero crecer, ¿sí? O yo sí. estoy en el camino de Dios, pero hay una persona que me está manipulando. O sea, lo que acabé de decir acerca de que yo no me podía ir, que esto, que lo otro.
Entonces, esa persona está siendo de piedra de tropiezo para mi vida, Para que tú no para crezcas. yo no crecer Ya. más y más en Dios. Ujú. ¿Qué habías entendido, Laura? Que creciera. Y yo, ¿what? No, ya yo no voy a crecer más acá en estatura. Entonces, esta historia, digamos, la hechicería, la brujería, el ocultismo, todo se ve dentro de la congregación, lo que estamos hablando. Ujú. Pero no cualquiera lo puede discernir. No. No Hay gente, cualquiera lo Pues puede porque no están discernir. llenos del porque Espíritu está, Santo. no, y porque la gente, volvemos a lo que dijimos hace un rato, la gente le encanta lo místico, le encanta lo mágico, le encanta lo maravilloso. Estás hablando de un suceso en Hechos 16 también habla que mientras iban a la oración, los apóstoles iban camino a la oración, dice que les salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Dice la escritura, venga, el espíritu de adivinación, aquí lo está hablando de que les salió una muchacha que tenía espíritu de adivinación en el camino y la cual daba grandes ganancias a sus amos. Siempre esto también se utiliza para traer recursos, Sí. dinero, Riqueza. para traer manipulación y obtener recursos. Dentro de la congregación hoy día hay personas también con espíritus de adivinación, Así con es. el mismo objetivo, sacarle recursos a las personas que entran, que llegan a la congregación, utilizan la necesidad de las personas, lo que tienen para adivinarle cosas. Es que mire, es difícil, ¿no? Yo siento y el Señor me revela que hay una persona dentro de esta congregación que tiene un problema grave. A ver, hay muchas personas que tienen problemas graves dentro de la congregación. Dice, y hay personas que tienen unos problemas de enfermedad. A ver, hoy día, ¿quién no está enfermo de algo? Todos. O hay personas que están pasando una situación económica difícil. Venga, ¿cuántas personas no están pasando situaciones económicas difíciles? Ujú. O personas que se encuentran en discordia, en pleito, en pelea. Venga, ¿quién no está pasando discordias, pleitos? Hoy sí Con la su escritura familia. dice que al final del tiempo se levantará padre contra hijo, hijo contra padre, nuera contra suegra. O sea, eso no se necesita ser adivino. Inclusive Y hay si- personas que llegan y dicen, está pasando por un problema, toque Sí. 7 veces, a Ah, tal hora, toque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De dónde sacan eso? De cuando sí, cuando Dios le dijo al pueblo de Jericó, dale 7 Dale vueltas a los 7 muros. Entonces te se tergiversas teje y versa la bueno, escritura. ayúdeme con esa palabra, Sí, la Tergiversa. escritura para hacer como quien dice algo de que la gente tiene necesidad. Claro. Porque las personas, como dice la palabra, el pueblo pereció por falta de conocimiento. lo que usted acaba de decir, toque 7 veces. ¿Quién es? Digo, le dijo la viejita sordita. Eso es agüero. Esos son agüeros. Y después les cuento el chiste de no sordita, sino la desmemoriada. Cuéntalo de una vez porque si La no van desmemoriada. van a Por fin quedar lo entendí, perdidos. Es que- lo entendí antes de contar. Es que cuentan que habían 3 ancianitas ya desmemoriadas. Y entonces la una llega y mete el piecito en la tina para bañarse y tiene un piecito dentro de la tina para bañarse y el otro piecito fuera de la tina. Y entonces llega y dice, yo me iba a bañar o ya me bañé. Porque, o sea, se iba a meter o iba a salir. Llega y llama a la otra, le dice, Teresita. Llega y contesta para la otra hermanita de ella. Dice, señora, dice, yo me iba a bañar o ya me bañé. Y ella va subiendo la escalera y dice, espere, miro. Cuando va subiendo y sube el primer escalón, dice, yo iba a subir la escalera o la iba a bajar. Ya se le ha olvidado. Entonces llegué y le preguntan a la tercera, le dice, Inés, señora, dice, yo iba a subir la escalera o la iba a bajar. Y dice Inés, dice, ahí estas hermanas mías, toco madera. ¿Quién es? Ay, ¿cuál de las tres estaba más fuerte? Ay, qué pecado. Entonces, es jocoso, suena chistoso, Pero así pasa dentro de la congregación. Sí, Hay gente claro. desmemoriada Ay, para sí. las cosas que son bíblicas, ¿no? Sí, Porque claro. es la conveniencia que ellos necesitan. Si yo vengo, le profetizo a una persona lo que él quiere escuchar, las voy a tener sumisas cada 8 días en ese lugar. Y obviamente cada 8 días va a ser una ofrenda diferente, una ofrenda jugosa. Y mire, esto se ve mucho en la gente adinerada, que entre más usted les da un tipo de adivinación de que les va a ir bien, van a tener un emprendimiento, el Señor les va a proveer, les va a prosperar, esta gente más da, más da, más da. Entonces, como esta gente sabe dar, entonces yo más vengo y le adivino las cosas que ellos necesitan escuchar. Y desafortunadamente,
el pueblo, la humanidad, no estoy hablando solamente de Cristo, sino la humanidad completa tiene fe hacia algo. Y aún dentro de lo que es las cosas naturales hay una ley que se llama la ley de la atracción. En lo que tú piensas, eso se te da. Yo recuerdo mucho en el SENA, a mí me enseñaban, porque yo tenía una clase de literatura crítica, y a mí me enseñaban sobre la meditación. Y en esa meditación a mí la profe, la tutora, me decía que teníamos que atraer lo que nosotros queríamos. Y yo me ponía a pensar en eso dentro de lo que es lo que se maneja dentro de muchas congregaciones. Así mismo está pasando. Estamos practicando cosas del budismo, del hinduismo, de no sé qué, Total. de otras religiones que las estamos Y involucrando. tenemos que Piensa, hacer el piensa en eso. parámetro, tenemos que hacer el parámetro, porque es que pensamos cuando escuchamos la palabra meditación, y de hecho en la escritura habla de meditar en la palabra del Señor. ¿Qué es meditar? Porque es que en realidad la gente piensa que es la alineación de los mantras y los chakras, como dicen ellos, y por ahí hay un chiste también de eso, cuando una señora dice, yo hago mantra yoga, mantra baja, yo gasto. Y resulta que ahí nos damos cuenta de que cuando se habla de la meditación no entra al yoga como tal, de cerrar los ojos Y de atraer y cerrar las manitos y energías. cruzar las piernas y elevarse a un plano astral, mágico, místico y a relacionarse con espíritus y a trascender. No, cuando la palabra nos habla de Meditar. meditaciones, de entrar a reflexionar, a pensar, a sacarle la esencia a lo que esa palabra está diciendo, porque no nos enseña el Señor aquí que leer por leer, sino que tenemos, medita en la escritura, Conocer. medita, conócela, profundiza en ello, es lo que se habla, pero la gente lo utiliza de otra manera porque la gente entra a la parte del esoterismo. ¿Y qué es el esoterismo? El esoterismo se refiere a la creencia en conocimientos secretos o misteriosos, ocultos, que solo pueden ser entendidos por unos pocos iniciados, personas especializadas. A menudo estas prácticas son místicas y son ocultas. A la congregación llega gente Ese esoterismo se maneja fuerte cuando se predica, porque siempre se levanta un predicador X que dice, a mí Dios me reveló, y empiezan a tocarte el tema y te lo dicen de tal manera que te manipulan a tal punto que tú crees que eso es lo que está diciendo la palabra, cuando la verdad es que están sacando de contexto lo que dice la palabra para ellos formar su pretexto. Vengan, en realidad ustedes piensan que en la escritura hay algo oculto para nosotros. Nada es oculto. Bueno, hay unas Bueno, cosas sí, que, hay bueno, cosas que sí, dicen sí. que son misterios. Hay unas cosas que dicen que son Sí, misterios sí. y que Dios se la revela a quien Sí, se la pero quiera revelar. el mensaje central de la escritura enfatiza que el evangelio es accesible para todos. El que tenga el Espíritu Santo de Para Dios. todos es accesible y no requiere interpretaciones esotéricas. Es privada, sí. No requiere conocimientos ocultos para ser comprendida. Y hay personas que piensan que nosotros debemos tener conocimientos ocultos para escarbar y encontrar cosas de ahí. No, eso no es lo que la palabra del Señor Y aún afirma. así, pero aún así, espérame Sí, un antes momentico. de que se vayan al versículo, en el versículo, precisamente en Deuteronomio 29, porque sí hay secretos, Sí. pero la escritura dice que algunas cosas son, las cosas que son secretas, dice, pertenecen a Dios. A Y Dios. Dios pone un Mientras temor. que las otras son reveladas a nosotros, Dios pone a un... todos. Espérame, porque yo he conocido cosas que Dios me ha permitido distinguir cuando leo la palabra y digo, wow, esto es sorprendente. Pero también he tenido un temor de parte de Dios que me ha puesto en mi corazón, yo creo, el convencimiento al Espíritu Santo de decirme, estas palabras te las he dado a ti. No es algo que yo tenga que venir a hacer de ello una doctrina. Porque si fuera así, entonces levantaríamos una falsa doctrina o algo, porque es que la gente no va a tener los ojos abiertos y van a entender lo que ellos quieran entender. O sea, yo lo estoy viendo de una manera que va a ser difícil de entregárselo a esa persona si no tienen el conocimiento de Dios. Por eso a Daniel le decía, yo te revelo esto, pero tú las tendrás cerradas hasta el fin del tiempo, porque Dios mismo sabía
que tal vez Daniel sí las iba a entender porque estaba en ese momento ungido. Pero Pero la gente que a le va a su escuchar alrededor a su no. alrededor no, y de eso iban a sacar falsas doctrinas. Exactamente. Claro, mire, de hecho el Señor Jesucristo mismo les hablaba a los discípulos cosas, incluso a los escribas y fariseos les habló muchas cosas y ellos no las entendieron. Y el Señor les dijo, muchas de las cosas que yo les digo a ustedes ahorita no las van a entender, pero llegado el momento, llegada la situación, llegada la necesidad, las van a comprender. Y en otra ocasión el Señor les dijo, si les digo las cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo sería si yo les hablara a ustedes de De las las cosas espirituales, celestiales, de las sí. celestiales de verdad? No las podemos entender. Daniel fue una persona que se dispuso a entender, a adquirir sabiduría. ¿Qué fue lo que Daniel quiso en realidad comprender? Daniel, Daniel quiso aprender de qué color era el trono donde el Señor se sentaba, o quiso mirar la forma en que los querubines volaban, o qué sé yo. No, en realidad lo que Daniel quiso saber era cuándo iban a finalizar las 70 semanas de las que hablaba la Escritura. Y el Señor le trae una revelación a través de la misma Escritura, de las profecías y de todo lo que él vio, le comenzó a mostrar en sueños y en revelación de la Escritura lo que iba a acontecer, pero el Señor se lo dice, más tú, Daniel, tranquilo, reposa, porque eso no es para este tiempo, es para el tiempo del fin. Tú descansa con tus padres, que llegado el momento te despertarás y verás todo. Sella, guarda las palabras que yo te he enseñado, porque no son para esta generación. Así que hay cosas que el Señor no las va a soltar porque sí, cuando no son para nosotros, y el Señor nos va soltando lo que nosotros tenemos que aprender y que ya están ahí, pero que no las entendemos sino en el momento que el Señor quiere que las y yo creo entendamos. que eso otra parte que demuestra en la persona que quiere lucirse, ay, Quiera, quieres aparentar, sí. está notando un orgullo bien fuerte de que mire que solamente Dios a mí me revela, soy el ungido de Dios. Y cuando hemos sido ungidos, todos los que hemos creído y Creído. recibido y hemos sido bautizados en el Señor, aquellos y que conocen también la palabra, que empiezan a meterse en sabiduría, en conocimiento, que son dones del Espíritu Santo, todos somos ungidos. Venga, Pero ¿por qué mire en este momento lo que pasa, en esta actualidad en la que Sí. estamos. Estamos viviendo unos tiempos, hay unas naciones que estamos viviendo tiempos de catástrofe. Acá mismo en Colombia, ayer, antier, hay barrios y hay poblaciones damnificadas por crecimientos de afluentes de agua, de ríos que se han salido de sus cauces y todo esto. Hay sitios donde han habido movimientos telúricos y se han derrubado Fuerte. sus construcciones. Y hace poco terminamos de ver y lo que sucedió en Colombia, lo que hubo contra un candidato presidencial y las heridas que tuvo en su cabeza. Y mire que comienzan las redes sociales a explotar, YouTube comienza a explotar con los diferentes profetas, y hablo comillas, de que vienen a decirle a la iglesia el rapto, el tiempo del arrebatamiento. El Señor me mostró esto para Colombia, el Señor me mostró esto para tal lado, el Señor me mostró, y comienzan a soltar supuestamente profecías que apenas se comienzan a darse en los acontecimientos, muchas de ellas han caído por su propio peso, han caído de la falsedad de las que están. Venga, el Señor me muestra que el candidato, venga, con 3 heridas en la cabeza, o con las que hayan sido, con un solo tiro que tenía en su cabeza, venga, ya estaba su vida comprometida. Aunque La también verdad, habían otros que decían que hubiese iba a sido, vivir. habían muchos que estaban profetizando que iba a vivir y que Dios iba a levantar y que iba a hacer, bueno, una cantidad de cosas. Mire, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque la gente quiere protagonismo, El quiere problema, recursos, quiere likes, quiere sí, monetizar, quiere hacer una serie de cosas. ¿Y cuántos corren por lo detrás de místico, ellos. por lo mágico, allí a entrar en ese Y el espíritu de problema, adivinación? el Están problema, adivinando. el problema de ellos es que se ponen a decir, Dios me dijo. Y esto lo único que hace es avergonzar el A Dios. evangelio, a A las Dios. personas que todavía dudan de la existencia de Claro, Dios, dicen, no, pero todo el mundo con referente a lo del candidato, inclusive con referente a lo del COVID. También pasó lo mismo, mucha gente salieron profetizando, no, que eso es porque el pueblo, esto es porque aquello, porque lo otro, inclusive con en nuestro país hermano, también pasó lo mismo, salieron muchos a decir que eso era por culpa del mismo pueblo, decían que eso era porque
mejor dicho, era un castigo de Dios y que en 40 días, otros decían que en 40 días salía, que creyeran, y pues la gente sí, por la falta del conocimiento, pues cae en eso, porque es que la gente para poder creer tiene que ver y palpar, Y eso ya no es fe. y eso ya no es fe, ya deja de pasar a ser fe. Con referente a los profetas, digamos, muchos piensan que el profeta tiene que darle una palabra, y pues la palabra del profeta es una afirmación de lo que usted ya, digamos, yo soy de las personas que muy poco, digamos, tiene ese tema, como que dice, aferrado a mí. Yo soy de las personas que primero ora a Dios y si una persona me dice algo y está en la oración, porque no se la comparto a nadie, yo digo, viene de parte de Dios. Muchas personas entran en ese, Sí. dime, yo quiero, yo quiero, yo A quiero. mí, a Y eso mí, no es práctica de adivinación sí, y claro. brujería. Exactamente. A mí me pasó algo que cuando yo inicié en los caminos de Cristo, el Señor a mí me dio ese don de profecía y para mí fue sorprendente que lo que el Espíritu me hacía sentir, eh, que yo lo dijera, sucediera. Para mí fue sorprendente y aún para gente a la que yo le hablaba, empezaron a creer, ¿sí? Y empezaban a suceder esas cosas. Pero llegó un punto en el que la gente empezó, yo lo sentí, a depositar tanta creencia en mí, no en Dios, sino en mí, que empezaron a utilizarme como si yo fuera, y yo lo sentí así, como si yo fuera la burbuja, la esfera, que usted la frota y espera que siempre le esté diciendo algo. Y yo recordaba que aún pastores me decían, Laurita, ¿tienes algo para decirme? Y yo me quedaba como, no, yo no tengo nada. Porque cuando el don de profecía llegaba a mi vida o algo me hacía sentir el Señor, yo, o sea, era algo espontáneo, ¿sí? No era que yo lo estuviera buscando como, ay, me voy a ir y le voy a profetizar a tal persona, no, sino que uno está ahí y normal y llegan como palabra del Señor, que uno está leyendo la palabra también y Dios le revela, o uno está viendo a una persona por medio del discernimiento de espíritu y Dios le revela lo que le va a suceder a esta persona va a ser muy parecido a esta otra persona. Y pues uno lo hace. Pero no es que usted lo vaya y busque al profeta y déme una palabra, porque usted ya lo está utilizando como un hechicero y Exactamente. Talismán. Sí, como un talismán, talismán. y desafortunadamente hay gente que le gusta ese reconocimiento. Y hay personas que quitan, digamos, la dirección, la que tiene el Espíritu Santo, y la colocan en esa persona Por eso humana. le quitan Todo porque tienen que verlo, Sí. porque quieren escuchar para poder avanzar, Pero, si no, no. pero yo en eso también lo critico mucho, que uno como profeta o don que maneja el don de la profecía, uno es culpable de recrear eso en la gente, porque uno se come el cuento y entonces al comerse el cuento usted empieza yo he visto casos de profetas que se van uno, dos, tres, a todo el mundo le tiene una profecía, a todo el mundo le tiene No. algo para decirle y es que ahí ya se está utilizando la adivinación. No, créame que Dios no anda diciéndole a Raimundo y todo el mundo lo que él quiere hacer con ellos. O sea, hay No. algo que usted tiene que buscarlo, es en la intimidad. Exacto, mire, el punto clave es ese. Primero, la Biblia es clara. La Biblia es la palabra de Dios, es infalible. La palabra es infalible. Ella no hay forma de refutarle absolutamente nada y ella no tiene claves secretas para entenderla de ninguna manera. Es que la gente empieza a buscar, que yo he visto en programas de Discovery Channel, por ejemplo, donde están buscando el código secreto de la Biblia y con algoritmos y hoy día que hablan de las IAs, de la inteligencia artificial, tratar de buscar el significado disque oculto de la escritura, del código que está allí, y resulta que ella no tiene claves secretas para entenderla, sino su propósito es, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Dice claramente, instruir, reprender, corregir, enseñar en justicia, 2 Timoteo 3:16. ¿Y qué hace la escritura? Anima a los creyentes a estudiar, a orar sobre las mismas escrituras, pero no a buscar interpretaciones ocultas o misteriosas. Cuando la gente entra en ese espíritu de entrar a buscar cosas ocultas, ¿qué dice Dios? Mire, se utiliza la Biblia, y discúlpeme, pero la escritura se utiliza como un centro de consulta esotérica. Sí. Y agarra a la gente, Señor, dime cuál es la palabra de hoy, cuál es la palabra de hoy, y la abren. Y llega y dice, y hay algo chistoso, hay algo chistoso allí que dice, y se colocó sobre su cuello,
Y entonces dice, entonces el Señor lo que quiere es que yo Ah, y llegue, confírmamelo, Señor, y buscan por ahí otra parte y dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. y entran imagínense, porque Ay, están no. consultándola como si fuera de verdad algo así. Entonces, en pocas palabras, ahí entramos al siguiente práctica que está metido en la brujería y es talismán. ¿Qué es un talismán? Se deriva del verbo griego teleo, que significa principalmente lograr o causar efecto. El talismán es un objeto marcado con signos mágicos y se cree que confiere a su portador poderes sobrenaturales o protección. Entonces, dentro de la congregación, la iglesia, ya sabemos que es falsa, ¿no? Esta no es la verdadera. La verdadera hace las cosas de Cristo. Pero estamos viendo que hay cizaña dentro del pueblo y esta iglesia falsa utiliza talismanes tales como, uno, que yo he visto, ¿no? Y que he visto y he escuchado. Uno, la sal. He visto congregaciones que donde el pastor le ha dicho a ciertas hermanas, necesito que haga limpieza en la congregación y le eche sal. que Sí. riegue la sal. Que riegue la sal. ¿Para qué? Sacar toda brujería y energía. Ellos la están metiendo ahí. Dos, he visto utilizar el aceite, cualquier aceite, como talismán, porque por medio del aceite es que viene la protección que estamos viendo ahí, que se utiliza para protección o milagros o poderes sobrenaturales. Entonces utilizan ese aceite porque creen que es ese aceite físico el que los va a sanar. He visto mantos que se colocan personas, decir, yo utilizo este manto porque este manto es la cobertura de Dios, supuestamente ellos, ¿sí? El pañuelo. El pañuelo, el que le tiran a las personas que, uy, si le cae este pañuelo, Recibe el poder recibe del el poder Espíritu del Santo. Espíritu Santo. O sea, La rosa mística, la cruz la oiga, cruz. dice que la cruz del Espíritu Santo, ¿de dónde sacaron que el Espíritu Santo tiene una cruz? Y están utilizando, y vamos a la cruz, hay quienes se cuelgan la cruz como un talismán y piensan que la cruz es una super protección para sus vidas y que cargan la cruz y le dan besitos a la cruz y todo, que porque esa cruz los está a ellos librando. Sí. Son talismanes que de Sí. ninguna manera sirven para nada y Laura enumeró varios y entre la cruz se utiliza, la iglesia tradicional utiliza el agua bendita, utilizan la cruz, se utilizan otras cosas como el aceite, y vamos a ver un tema fuerte con el aceite, porque pero pastor, en la Biblia habla del aceite, sí, habla del aceite, pero es que la representación del Espíritu Santo de Dios, de la lámpara que debemos ser nosotros llenas del Espíritu Santo. Utilizan la sangre de Cristo, oigan esto. Como Utilizan talismán. la sangre de Cristo como un talismán. Aplico la sangre de Cristo en este carro para que Dios me lo proteja. Aplico la sangre de Cristo en este negocio para que me vaya bien. Aplico la sangre de Cristo en este hogar para tal cosa. Venga, la sangre de Cristo no se derramó para ungir porquerías, Cosas para ungir cosas físicas, materiales. temporales y que van a dejar de existir. La sangre de Cristo se derramó por nuestra vida, por nuestra Perdón de salvación pecados. en la cruz del Calvario como expiación por nuestros pecados y no puede ser pisoteada de tal manera. No. El aceite, de que reguemos el aceite y le riegan y le vuelven a las paredes, nada, regando aceite por todas partes y resulta que esta práctica es prohibida en la Es misma escritura. brujería. Es brujería, es lo mismo que utilizar el agua bendita, es un fetiche. Desafortunadamente que se nosotros tiene. estuvimos ahí en otro tiempo, cuando no teníamos Sí, conocimiento de Cristo. lo Yo practicamos. yo Sí. recuerdo en mi infancia el hacer esta práctica. El del aceite. Sí, venían y mojaron lo todas. ungían a uno así, le ponían. Lo bañaban a uno en Sí. aceite. Le bañaban a uno en aceite, se ungían las paredes quedaban manchadas de puro aceite. Cada 8 días, y esto si nos vamos a la palabra, el aceite representa al Espíritu Santo, entonces usted cada 8 días anda perdiendo la presencia del Espíritu Santo, o cada mes, porque tenían que hacerlo así, o si no, usted no estaba ungido. Imagínate que el Señor Jesucristo No nos estaba dijo protegido. que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A mí ya no tienen que estarme aplicando nada de símbolo de la presencia del Espíritu Santo si yo ya lo tengo. Lo único que yo debo tener es una relación de intimidad, de constancia, de disciplina, de fervor, de gozo, de obediencia, para que el Espíritu Santo no se apague, no se entristezca dentro de mí y pueda el Señor protegerme de verdad como debe ser. ¿Qué es lo que trae protección a la iglesia y al cristiano? Venga, una cruz.
un poco de aceite, el manto, la cobertura de alguna persona. No, en realidad la protección viene sobre nosotros es mediante la obediencia, porque Dios ve que le obedecemos, Dios nos protege, nos guarda de todo peligro, porque moraremos bajo la sombra del Altísimo, como dice el Salmo. El que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador, ¿en quién confiaré? Esto, un castillo, no es una protección, Así es. no es una fortaleza, y Él es nuestra fortaleza. Así que vemos que sí se está practicando mucha brujería dentro de la iglesia. Ojo, ojo, es como una advertencia. Sí, Ojo, si en tu casa tienes amuletos que le quitan el primer lugar a Dios. idolatría. Ahí viene la idolatría, y los ídolos son abominables delante de la presencia del Señor. Así que sí, ojo, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que nos damos cuenta que las prácticas, Otro talismán que desafortunadamente sucede, ¿no? sí, Es con la palabra. Hemos visto personas que abren la palabra en el Salmo 91 y la Y la dejan dejan abierta. todo el día abierto. Oiga, Todo el día no, Todo toda el la tiempo. o la vida. semana. A mí eso me genera temor de Dios. El ver yo una Biblia, yo llegar a una casa y el ver la Biblia ahí abierta, nadie la está leyendo, yo automáticamente lo que hago es cerrársela. O sea, por favor, ¿a dónde está el poder? El poder está en mi creencia bajo el... No estamos diciendo que esto sea un talismán, que la palabra sea un talismán, sino estamos hablando de la creencia que está teniendo esa persona con De cierto cómo la está objeto, cómo la está cómo la está utilizando, sí, utilizando, sí. y la está utilizando muy mal. claro, porque de hecho, de yo tomar esta escritura y abrirla, por sí sola, ella no hace nada, No, nada. no hay Si a protección. si este libro le quieren prender candela, sencillamente se va a quemar, ¿Mm? Sí. porque en sí no tiene ningún poder por sí sola. La palabra entra a tener poder de verdad cuando la llevo a mi vida y pasa de ser un logos, o sea, una letra escrita, a ser una palabra rema, o sea, una palabra viva Obediente, sí. dentro de mí. El abrir yo la escritura en el Salmo 91 para que haya protección en la casa no sirve de nada si en el hogar no hay sino peleas, insultos, agresiones, Contiendas. injusticias, contiendas, adulterios, fornicación, Idolatría. idolatría, y no quiero seguir nombrando la cantidad de pecados que hay. Si ese Salmo 91 no estoy viviéndolo, no sirve de nada que abran la escritura ahí. No. Porque dice clarito, el que habita al abrigo del Altísimo, la persona que lo abrió, cree que porque abrió la Biblia está habitando bajo la sombra del Altísimo. Inclusive no solamente teniendo la Biblia abierta No. dentro de la casa, ¿sí? O dentro de un local, porque también lo he visto en locales, Sí. sino también utilizando talismanes en los textos bíblicos. Ejemplo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Sí. Lo utilizan como un amuleto, un talismán. talismán, de que yo voy a hacer tal cosa, pero todo lo puede en Cristo que me fortalece, sabiendo que lo que está haciendo está mal. Mm. Claro, porque ni siquiera entienden el contexto de cuando el apóstol Pablo escribió eso. Pablo se encontraba en prisión, había sido azotado, había sufrido persecuciones de todo tipo. Andaba, creo Y, que cojo, ¿cierto? claro, de todo. Sufrió ceguera. Sí, estaba re súper mal. ¿Y qué dice? Y a pesar de eso, estando él ahí, en esas condiciones, está escribiendo las mejores cartas paulinas para animar a un pueblo que estaba en libertad. El preso animando a los que estaban en libertad. Y claro, algunos le preguntó, ¿y cómo puedes tú hacer esto? Yo estaría llorando. Mm. Yo estaría era amargado, llorando, entristecido y quién sabe en qué formas de depresión. Más Pablo decía, es que todo esto yo lo hago en Cristo que me fortalece. Ujú, ujú. Es que él tenía a Cristo, él estaba más libre que cualquiera en la prisión. Hay gente que está afuera y está presa. Está presa. Hay otro tipo de práctica que se maneja dentro de las congregaciones y son las prácticas físicas para poder atraer, entre comillas, la presencia de Dios. Tipo luces, cámara, Sí. acción. y, Me quitó lo que iba a decir. y eso, Pero ¿cómo se le podría decir a eso? Antes de... ujú, ¿Cómo se le podría decir? Algo manipulación, Manipulación, sí. Sería como más o menos como una seducción. sí, seducción. Ah, Seducción al exterior, digamos, porque es que lo que pasa es que nosotros a veces decimos, no, nos dicen a nosotros que ustedes son muy religiosos, ustedes no quieren actualizarse, es que la palabra de Dios no se actualiza, la palabra de Dios ya fue
es y será, y sigue así sucesivamente. Y lo que pasa es que nosotros mismos estamos trayendo al mundo acá, esas prácticas que tiene el mundo, porque digamos, en un concierto secular uno va y uno se concentra más en la música, te seduce la música, el ambiente, las luces, lo estamos viendo en muchas congregaciones hoy en día. Ujú. Y sin darse cuenta, hay muchas prácticas dentro de los conciertos que no van son solamente en cosas materiales, físicas, sino que hay prácticas de satanismo Va mucho para más, atraer a esa gente a escuchar cierto estilo de música. Yo recuerdo hace más o menos 2 años, un año, que se realizó un evento en Estados Unidos y este cantante es del mundo, obviamente, pero las prácticas que él estaba haciendo era colocaba en el escenario sí, la cara de él, era como una estatua, digámoslo así, era la cara de él, y esta cara de él tenía la boca abierta, era como un túnel en el que podían pasar las personas y ese hacía referencia a cierto ocultismo que se ujú, realizaba anteriormente con ciertos dioses paganos en donde si atravesaban el túnel usted le estaba entregando el alma a Satanás o por lo menos le estaba como dándole esa autoridad de que Satanás dominara a esas tuviera el personas, tuviera el control, control, sí, sí, es como, prácticamente, como el sí. ¿no? Sí, claro. Que se maneja como títeres. Ellos pasaban en eso, empezaba el concierto y cuando empezaba el concierto las personas caían desmayadas, unas se murieron en ese lugar. Asimismo, se trae eso a A la la congregación, congregación. sí. Y a veces por ignorancia están haciendo cosas, ritos que están permitiendo que espíritus lleguen a las congregaciones y por falta del discernimiento creen que es la presencia de Dios cuando no es la presencia de Dios. Y uno tiene que tener demasiado discernimiento espiritual porque pues a todo no le podemos decir esto lo hizo Amén. Satanás. No, Ah, sí, ok. a todo no le podemos decir esto lo hizo Satanás porque ojo con la blasfemia al Espíritu Santo. Pero si tenemos el discernimiento del Espíritu, de los espíritus, podemos también decir esto no lo hizo el Espíritu Santo. Y hay un espíritu que se llama Kundalini. El Kundalini se practica en el hinduismo. Este Kundalini es la energía vital cuyo flujo se visualiza y o se representa como una serpiente enroscada en espiral y dormida en el Muladhara chakra. Cuando la Kundalini se despierta, la conciencia del mundo emerge. Entonces, el Kundalini supuestamente lo que hace es la meditación, lo que estábamos hablando ahorita. Sí. La gente llega a un momento en el que se transporta espiritualmente. Entonces, las congregaciones están utilizando cierta atmósfera, porque hoy en día dice hay que manejar la La atmósfera atmósfera, sí. para que la gente tenga cierta concentración energética. Cuando llega la concentración energética, que es, ponen música almática, donde entran ciertas vibraciones al cuerpo, ponen luces oscuras y hacen que mediten con los ojos cerrados y les dicen lo que quieren escuchar, porque yo no es, hay muchos que ni ministran exhortando al pueblo, y arrepiéntete, esta es la oportunidad de seguir a Cristo, no, sino que Dios va a proveer, Dios va a sanar, cree en Él porque va a hacer el milagro. Entonces, ese tipo de fe que les están metiendo, que ya estamos viendo que hay fe que no está fundamentada en Cristo, sino en lo que usted quiere escuchar, tendrán al final comezón de oír para escuchar y se amontonarán para escuchar lo que quieren escuchar. Eso es lo que está sucediendo. Llega, hace todo el espectáculo, la gente entra a esa meditación tan profunda en la cual terminan involucrando este kundalini y este kundalini hace, porque acuérdese que Satanás quiere imitar todo y Así es. hace ciertas cosas que ante el mundo espiritual cristiano pareciese que fuera la presencia del Señor. ¿Qué hace? Desmayar a las personas, hace que caigan supuestamente rendidas a la presencia de Dios, hace que las personas se revuelquen, pero estas personas se mueven como serpientes, se revuelcan, se revuelcan. Lo Ujú. estábamos viendo, Kundalini es una serpiente que se despierta en el cuerpo moviendo el chakra que le dicen al hinduismo. Esa Ah, práctica de Kundalini también se puede relacionar y está muy cercana
precisamente con el chamanismo. Ujú. Sí. Porque están buscando, según ellos, ¿qué es el chamanismo? El chamanismo es buscar la conexión tanto con la naturaleza, con los animales, y con todo lo que hay en la selva y con los ancestros, con los antepasados. Y entran a despertar espíritus malignos allí. Mire, lo que Deuteronomio nos estaba diciendo es claro y es de que nosotros nos guardáramos de practicar lo que esas naciones estaban haciendo. Dios le dice a la iglesia, ten cuidado de practicar lo que el mundo practica. Y la gente está trayendo las prácticas del mundo a la congregación. Y no se está convirtiendo el mundo en la congregación, sino la congregación se está convirtiendo al mundo. Al punto de que lo que estaban diciendo, ponen luces, ponen cámaras, acción. No vamos a entrar en más énfasis, la gente entiende y sabe muy bien de qué estamos hablando. Y allí vienen prácticas incluso de magia. ¿Qué es la magia? La magia sencillamente es un acto engañoso. Así, sencillo. No le pongamos a rebuscar más. La magia es un engaño. Al punto de que las personas que se contratan a veces para animar las fiestas infantiles, los famosos magos, todos esos trucos son engaños. Todos son engaños completos, que sacan el conejito, que sacan la palomita del sombrero, el animalito ya está oculto en otro gabinete, la bolsita con su leche, con sus cosas que se echan y le echan agua y nunca se llena. Esos son trucos que hoy día en internet le enseñan a uno cómo hacerlos, y la magia es un engaño. Y digo engaño, y en las congregaciones se está viviendo la práctica de magia. Y he visto incluso videos de hombres que quieren imitar, dizque el milagro de Jesucristo de convertir el agua en vino. Y he visto cómo toman una botellita de agua y la hacen traer, tráigame la botella de agua, que ya la tienen prácticamente allá con sus cómplices, allá cuadradita, y traen la botella, y al romper se muestran el agua cristalina a todo el mundo, y al romper el sello de la botella que ya tienen preparada, se rompe una tinta que está allí y entra a convertir el agua en vino delante de toda la gente, y la gente en la iglesia que no tiene discernimiento llora y gritan y caen y se tiran y se postran ante ese hombre que tiene el poder de convertir el agua en vino. Y resulta que a quién le han dado siquiera una gota de eso a beber. Eso es una mentira completa. Es una falsedad. Nadie. Y la iglesia está viviendo eso. Inclusive se puede ver en los milagros, en los profetas o pastores que hacen milagros. No, en esta semana vi un contrato con un demonio. La misma persona la están liberando en cuanta campaña hace este individuo. Es la misma persona. Liberación tras liberación. Pero O sea, se lleva el demonio se va detrás de él para las campañas. se lleva una persona. Sí, siempre Claro, está cargando está una endemoniada. está endemoniada. Lo disfrazan, por eso, digamos, y allá comienzan llega a engañar a la gente. ¿Y qué y- se trata la brujería? De engañar, Sí. manipular, Sí, claro. de hacerle creer que sí pasó. Obviamente no estamos diciendo de que Dios no pueda hacer milagros, Claro. porque la misma Biblia dice que Jesús hizo milagros, En- pero tampoco andaba, digamos, exponiéndolo No. a nivel mundial, digamos un ejemplo. Uy, cantidad de personas. No, era porque sucedía, Claro. porque tenía que ser en ese momento. Y lo más tremendo, que llegan a ver congregaciones que se mueven en el campo de la liberación, de la guerra espiritual, De la sanación. y llega y se vienen y comienzan a tener allí una guerra supuestamente espiritual y una liberación de personas de demonios, y comienzan a preguntarle, ¿y tú cómo te llamas, espíritu? ¿Y tú cómo? Venga, el consultar con espíritu se llama brujería. Brujería, claro. Jesucristo Sencillo le como decía, vete de aquí, y se iban los espíritus. Pero es que el Señor le preguntó al endemoniado, ¿cómo te llamas? Y le dijo que éramos legión. Porque Legión. no, hombre, no tenemos que hacer eso. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, en mi infancia espiritual. Pero solamente lo hizo una vez Jesús, Sí, ¿no? una vez, pero Tampoco fue cada rato que siempre. andaba sacando En demonios. mi infancia espiritual llegué a una supuesta liberación, y llevaba un hombre combatiendo con un endemoniado. Ya llevaba como 2 horas ahí, el hombre reprenda, y eso es otra cosa. Ojo con el vocabulario. Ato, ligo, Decreto. encadeno, decreto, encadeno. Oiga, ligo, esa palabra, muéstreme en liga en la escritura por donde aparece.
Lo que pasa ¿Por es que dónde la aparece? gente, pastor, qué Te- pena añadir algo, utilizan mucho el texto donde dice lo que atamos en la tierra será atado en el Pero cielo. sacado de contexto porque eso no es así. Por eso Claro. era para acotar lo que el pastor está Y diciendo. está Sí. hermoso ese tema que ahorita lo voy a decir, ese versículo hay que ponerlo en el contexto que es. Pero Es- resulta que voy y la persona ligando al demonio y ato al demonio y encadeno y bueno, en serio, utilizando ese versículo. Y ella estaba tan cansado porque Y lo echan a la vista. de todo, hacen de todo. Estaba cansado que casi se va él. Y estaba tan cansado, estaba tan cansado de reprender que llegó y tenía ya sed porque era tierra caliente también. Y entonces dijo, hágame un favor y me traen una gaseosa, una limonadita para la sed. Y entonces el demonio también contesta, y a mí una leona porque esto va para largo. Entonces imagínese cómo llegamos a practicar y a no tener discernimiento de ciertas cosas ahí. Cuando la escritura habla, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que se ate en la tierra será atado en los cielos, está hablando de la predicación, de desatar las almas que están cautivas. Y que nosotros tenemos la llave para desatar a esas personas. Si nosotros no hacemos nada para ir a que esas personas sean libres predicándoles el evangelio, sencillamente van a quedar atadas en esta tierra y serán atadas Es en que el es reino de los así, cielos. es así. Es así. Por otra parte, la iglesia de Jesucristo no tiene por qué estar pensando que si yo hoy libero a una persona, al otro día o cada 8 días vuelvo y libero a la misma persona. Ojo, porque la misma palabra del Señor dice que cuando hay una liberación, esta persona tiene que vivir como quien hizo liberada. habitar al Espíritu Santo en su corazón, no tiene que estar desocupado. Si está desocupado, entonces pueden venir otro tipo de demonios que pueden venir hasta Mire, legiones. con esas prácticas de la liberación espiritual tenemos que tener mucho cuidado. Porque es claro, el Señor dejó un versículo también donde dice, si la casa queda vacía Ujú. y no es llena, el demonio se va, camina por lugares secos, no encontrando reposo, dice, vuelve a la casa donde salió y encontrándola vacía, desocupada, dice que va y busca 7 demonios peores que él y el estado de esa persona va a ser peor que la sí, inicial. claro. Ahora, hay hombres, y en esto quiero ser claro, hay hombres que antes de su vida de cristianismo, y abro Bueno, comillas, se pone abajo. Ah, vivían tenían consultorios de brujería, eran hechiceros, brujos, eran brujos. pastores es brujos. Y se convierten al cristianismo y ahora es pastor de una congregación y se trae todas las mañas que aprendió en su vida mundana de brujería y eso mismo hace en la iglesia. Es que inclusive lo podemos ver acá para redondear cuando Jesús liberó al endemoniado que le echó las legiones a los cerdos. Primero, para que no volviera a pasar, ¿qué pasó con el endemoniado? Él creyó y le dijo, Señor, yo quiero ir contigo a testificar. Y el Señor le dijo, no, es mejor que te quedes y testifica a las personas de lo que ha ocurrido en ti. ¿Qué pasa con esas personas que según le sacan demonio y vuelve otra vez cada 8 días? No tiene nada. No se Primero llenó. tiene que creer. Es como cuando usted, digamos, cuando el paralítico le dijo, levántate, pero vete y no peques más. Hay una condición antes de ser liberado, toca entregar algo. Usted no va a liberar a una persona que según está endemoniada y a los 8 días va a volver otra vez. No tiene sentido. A mí hay hermanos dentro de la congregación que me han dicho, pastor, necesito que vaya a mi casa y haga guerra espiritual y saque los demonios que hay en mi casa porque es que no me dejan Pero eso no dormir. ha podido ver. Claro, yo de inmediato Conoce su yo he casa. hablado con personas y les digo, venga, un momento, ¿cómo que hay demonios en su casa? Entonces, ¿usted qué está haciendo? ¿Quién les abrió la puerta? Porque es que en su casa manda usted. Y la escritura es clara donde dice, nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte si no lo ata primero. Así que si esa persona tiene demonios en su casa es porque está atado. Débil. Está atado espiritualmente, está débil. ¿Y qué hizo para quedar en esa condición? Le abrió la puerta. ¿Y cómo abrió la puerta? Con pecado. Con pecado. Si en la casa se está viviendo pecado, si está viviendo mentiras, chismes, herejías, contiendas, idolatrías, pleitos, griterías, maledicencias, borracheras, orgías y todas esas cosas que nombra la escritura, eso es una puerta abierta para que el enemigo llegue a gobernar su casa. ¿Y quién tiene la autoridad para sacar a alguien de una casa? El dueño. El mismo dueño. Yo no puedo ir a casa ajena a sacar a los huéspedes que tiene ahí, porque él mismo le abrió la puerta, a decirle, se me van de acá.
lo que el huésped se va a decir, venga, ¿y usted con qué autoridad viene a sacarme Y de acá? uno termina haciéndoles Claro. un daño muy fuerte, porque si usted se pone a analizar el versículo en donde dice, cuidado, porque el alma, la persona queda desocupada, dice ordenada y vacía. Ahora, miremos el contexto ordenada. ¿Quién pone orden en una casa? Jesucristo. ¿Por qué está endemoniada? Porque estaba vacía. Entonces, para mí el contexto de este versículo es, hubo una primera liberación con una persona. Liberación en maldiciones generacionales, genéticas, lo que sea, cadenas que se tenían que romper. Pero esta persona quedó ordenada en su cuerpo. Si conoce a Más Cristo, no, obvio, conocerá no, la verdad y la verdad lo hará libre. sí, Si conoce a Cristo, debe permanecer libre. sí. Y esta persona queda libre, pero esta persona no dejó entrar al Espíritu Santo. Su estado postrero va a ser peor que el primero. La casa tiene que ocuparla con la presencia del Señor. Es una Sencillo. persona cristiana a la que le están diciendo, ojo con eso, porque yo ya te liberé una vez, tengo que liberarte 2, 3 veces, ojo, porque va a ser peor la condición en la que puedes estar. O sea, hay que tener mucho cuidado Mucho con eso. cuidado, sí, claro. La palabra, hay otra palabrita en la escritura donde hace rato les hablé de la magia que se practica en la iglesia. Ahora, quienes van a decir, pero la escritura habla de magos. La escritura, por ejemplo, habla de Edén cuando llegaron los reyes magos a visitar a Jesucristo. Entonces la magia, el mago. Y resulta que tenemos que entrar a definir esas palabras. Sí, Vuelvo, en las claro. traducciones pueden haber situaciones tremendas, porque si nos vamos a magos, también a Janes y a Jambres, en el libro del Éxodo se encuentran como los magos utilizados precisamente por Faraón para imitar los milagros que Moisés Que había Moisés realizado. hacía Sí. Y así. ellos vinieron a imitar. Y Laura lo dijo hace un rato, a Satanás le Le encanta encanta imitar el imitar. poder de Le Dios. encanta imitar. Y de hecho no hay que desconocer, vamos a un parámetro allí, no hay que desconocer que la brujería existe, que la magia existe, que los encantamientos existen, que las hechicerías y todo esto existen, porque es un poder satánico. Pero nos damos cuenta a través de la palabra que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Satanás puede controlar elementos, Dios mucho más. Así Él los es. creó todos. Así es. Así que ahí está que Janes y Jambres quisieron imitar algunos de los milagros que Moisés hizo y de hecho lo imitaron. Por ejemplo, ellos también tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes, al igual que la vara de Aarón, el callado del pastor que él tenía. Pero también fueron capaces de imitar, por ejemplo, la conversión del agua en sangre. Pero cuando comenzaron a ver más y más y más, ellos tuvieron que llegar allí en Éxodo, en el capítulo ya como 8, 18, los mismos tuvieron que reconocer que no pudieron imitar todo y que simplemente fue el dedo de Dios el que hizo esas demás señales, prodigios y maravillas que ellos no pudieron. En Hechos 8, 18 habla de eso. Ellos lo dicen claramente, que esas plagas fueron obra del dedo de Dios, dicen ellos mismos, reconociendo. Les tocó Les reconocer. tocó agachar la cabeza y reconocer Sí, que no es más podíamos. poderoso el que estaba allí. Entonces, esos magos, hechiceros, imitadores, mentirosos, eran unos. Pero los que hablan la palabra del Señor ya con el tiempo de Jesucristo, los que se llaman allí como magos, se les decía magos, era por sabios. Eran sabios. Y hoy día se contesta mucho el término cuando una persona es capaz o tiene una facilidad para hacer algo que los demás no tienen. Dicen, uy, este es un mago. Demasiada sabiduría. Tiene un genio. Es una persona, claro. Entonces tenemos que entrar a definir qué es lo que se habla allí de magos, ¿no? Y tenemos que ver los contextos, cada situación en la escritura. Pero nos damos cuenta que en sí la Biblia está practicando mucha brujería. Hay Claro. La manipulación. Biblia, la iglesia. La iglesia, iglesia. perdón, señor, perdón. La iglesia está practicando La iglesia falsa. la iglesia falsa, porque también sabemos que hay dos iglesias. Sí, claro. Como lo dijimos No, al inicio. pastor, hay como 2000, no sé cuántos millones de denominaciones. No, la iglesia sencillamente se reduce a dos: iglesia falsa, iglesia verdadera. Y dentro de nuestra propia comunidad, dentro de nuestra propia denominación, dentro de nuestra propia congregación, puede haber
mitad, y de hecho lo hay, la escritura lo dice. Sí. Hay trigo y cizaña, hay iglesia verdadera y hay iglesia falsa, hay vírgenes prudentes y hay vírgenes insensatas. El uno será tomado, el otro será dejado. Aunque estamos allí, nos reunimos y estamos todos allí, no estamos unánimes juntos, como dice la escritura. Hay quienes Ni en tienen otro armonía. espíritu muy diferente al Espíritu Santo de Dios. Así es. Yo creo que hasta aquí dejamos este podcast, no siendo más, pues si usted ha conocido, alguna vez ha visto alguna práctica o no se le quedó sonando, póngase a analizar si alguna vez ha estado dentro de una congregación en donde se ha manejado eso. Y escape por su alma. yo digo que eso es importante. Pero yo creo que vamos a dejarlo a una segunda parte porque algo que decía ahorita el pastor es sobre los magos que eran conocidos como sabios y me hizo acordar a que estos magos estudiaban la astronomía, muy diferente a la astrología. Y la astrología también se está metiendo dentro de la congregación y esto también es brujería. Claro, El adivinación. horóscopo. El horóscopo. Tenemos que estudiar otro personaje. Por ejemplo, la escritura habla de Balaán. ¿Y qué era Balaán? Era profeta, era un renegado, era un encantador, Sí, era pero un pagano. déjelo ahí. También vamos a hablar de Manasés, que lo tienes tú. Yo lo vi por ahí, lo tienes tú. Y vamos a tocar de espíritu como Jezabel. Fuerte. Jezabel siempre necesita una K para poder trabajar. Vamos Sí. a ver qué son esos espíritus y si en realidad la iglesia de Jesucristo debería estar llamando siempre cada cosa por el nombre como espíritu. ¿Sí me hago entender? Sí. Si es importante llamarlos con el nombre o si tal vez les estamos dando la autoridad al llamarlos por su nombre. Y saber si dentro de la congregación, digamos, dígase que se está moviendo el Espíritu Santo y me dio la tentadera, es de Dios. Sí, va a estar muy Hay mucho bueno. tema. Queda segunda parte. Si usted quiere tocar algo sobre este tema, déjelo ahí en los comentarios. Por favor, suscríbase a nuestro canal, dele compartir, coloque las notificaciones para que pueda ver cada uno de los videos, la continuación. Y no siendo más, pues nos despedimos el día de hoy. Esto es menos tradición y más convicción. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.